¿Sí? Buenos días. Gracias a nuestros hermanos que solucionan los problemas y no qué hacemos, ¿verdad? El diablo no quiere que les hable el día de hoy. Pues se va a tener que aguantar, ¿verdad? Venimos a estudiar, venimos a conocer a Dios mediante su palabra, mediante el trato unos con otros. Venimos a examinar la Escritura, a buscar lo que Dios deseó transmitirnos por medio de su palabra. Y ya llevamos mucho tiempo estudiando, ¿verdad? La semana pasada estudiamos la doctrina de la vocación. Dijimos que la palabra vocación proviene del latín vocatio, que significa llamado. Esta palabra implica que todos tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos una vocación. Todo el que ha nacido de nuevo, lo demostramos bíblicamente, ha sido llamado a servir a Dios. Cada uno de nosotros ha sido llamado a un servicio en particular, ya sea en la congregación o fuera de ella. Todos tenemos la misma responsabilidad de glorificar a Dios. Y si Dios te ha llamado a servir en un ministerio en la congregación, no te hace más importante que aquellos que han sido llamados a servir fuera de la congregación. Estuvimos hablando sobre estas clases de cristianos que muchos tratan de tener en las iglesias, la realeza, la nobleza y la plebe. Vimos que bíblicamente eso no tiene sentido. Todos somos instrumentos de Dios, todos somos llamados a glorificar a Dios. Aunque tenemos distintas responsabilidades, ninguno es más valioso que el otro, ¿verdad? Vimos que la palabra vasos en el griego puede traducir como instrumento. Cuando dice el apóstol Pablo que somos vasos de barro, ¿verdad?, con un tesoro adentro, habla de un instrumento que es de barro. Nosotros, entendiendo la analogía del alfarero y el barro, sabemos que venimos del polvo, ¿verdad?, de Génesis 1 y Génesis 2. Así que el valor no está en el barro, sino aquello que el barro contiene. Y todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace a todos igualmente valiosos, porque todos los hijos de Dios, a pesar de ser de barro, tenemos el Espíritu Santo. Así que partiendo de estas verdades bíblicas, no existe una diferencia entre un ministerio sagrado que glorifica a Dios y un trabajo secular que no glorifica a Dios. Glorificamos a Dios tanto en los ministerios dentro de la congregación como cuando estamos fuera de la congregación. Cuando vas a trabajar, si estás usando los talentos que Dios te dio, recuerden que hicimos una distinción entre dones y talentos. Dones son aquellos que son en beneficio de la iglesia, que recibes cuando naces de nuevo. Y los talentos los puedes tener desde que naces, o Dios te los puede conceder en cualquier momento del tiempo. No necesitas ser un hijo de Dios para tener talentos. Dios, en su bondad y en su misericordia, ha dado talentos a todo el género humano. Los dones son para beneficiar a los demás. Los talentos son para beneficio propio. Cuando detectas tus talentos y trabajas usando los talentos que Dios te dio, vas a darte cuenta que tu forma de hacer las cosas, tu excelencia, la calidad con la que haces las cosas, glorifica a Dios, si eres cristiano. Cuando no eres cristiano y tienes talentos, normalmente te vanaglorias, ¿verdad? Te atribuyes el éxito, te atribuyes la responsabilidad, crees que tú eres bueno. Y sí, en ese sentido eres mejor que los demás en lo que haces, pero no por mérito propio. Entonces, como cristianos, tenemos que estar conscientes de que nuestra obligación es glorificar a Dios en cualquier lugar, no nada más en la iglesia. Servimos a Dios en cualquier lugar, no nada más en la iglesia. Nuestro trabajo, el lugar donde estudias, en la casa, donde quiera que estés desempeñando tus actividades diarias, ahí debes glorificar a Dios. Así que fue lo que vimos con respecto a la gloria de Dios como una última parte, y estamos cerrando el subtema de nueva humanidad. Hemos estudiado durante casi 7 meses, 6 meses y 3 semanas. Hemos estudiado poniendo fundamentos bíblicos necesarios para poder empezar a tocar temas complejos que afectan en nuestra cultura. Y todos estos temas tenían el propósito de darnos toda la información bíblica necesaria para poder llegar a conclusiones bíblicas al momento de enfrentar estas problemáticas. Y a partir de hoy vamos a empezar a hacerlo directamente. Por eso quiero recordarles brevemente todo lo que vimos,
porque vimos mucho y me preocupa que ya ni se acuerden de lo que vimos. Y entonces de nada sirve, porque a la hora que vamos a ver entrar a temas prácticos, quiero aclarar que como son temas prácticos donde tenemos que ver una explicación, la manera de proceder, vamos a ver que en ciertos temas hay un número reducido de versículos. Y no significa que voy a ser menos bíblico, sino que todo el fundamento que pusimos antes, toda esa información y profundidad bíblica que estudiamos, la vamos a estar aplicando a partir de hoy en distintos temas. Así que no quiero que piensen que como va a haber menos versículos, estoy siendo menos bíblico. Al contrario, toda la información bíblica que tuvimos que estudiar, que es la que voy a resumir brevemente, es necesaria para poder entender la aplicación que vamos a estar viendo. Así que vimos dos temas principales, humanidad y nueva humanidad. Y el propósito de ver estos dos temas era entender claramente la distinción entre un hijo de Adán y un hijo de Dios. Es enorme la diferencia, pero teníamos que entender por qué la diferencia y cómo es que nosotros estamos capacitados para glorificar a Dios. Entonces, en el tema de humanidad, vimos en 11 semanas estos puntos. Primero, cuerpo y alma. La pregunta era, ¿qué es un ser humano? Y lo respondemos bíblicamente. Siguiente tema fue el alma, luego el estado intermedio, o sea, ¿qué pasa cuando mueres? Luego el tema fue hombre y mujer, donde abordamos brevemente la ideología de género. Luego la naturaleza humana. Dijimos y demostramos bíblicamente que todos somos malos, es decir, separados de Dios, de nacimiento. Luego hablamos de la depravación total. Todo nuestro ser fue afectado por el pecado. Y examinamos la otra postura de que fuimos parcialmente afectados y demostramos que bíblicamente fuimos afectados en todas las áreas de nuestro ser. Luego estudiamos el libre albedrío en 5 partes, respondiendo 5 preguntas diferentes. Primero, si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? Respuesta, porque tenemos la libertad y la capacidad natural de hacerlo. Segundo, si soy malo de nacimiento, tengo la capacidad de elegir lo que yo quiero hacer y demostramos bíblicamente que tenemos la capacidad de elegir lo que más deseamos. Y ese es nuestro problema, que lo que deseamos es el beneficio propio. Tercero, si Dios me hizo malo de nacimiento, ¿por qué me culpa? Y vimos que la justicia de Dios debe ser satisfecha. Y si pecas libremente, mereces justicia. Siguiente, condenar a Dios a aquellos que nunca escucharon el Evangelio. Demostramos bíblicamente que sí, aunque nunca hayan escuchado el Evangelio, tenemos esta ley natural, la conciencia, que nos muestra cuando estamos haciendo lo bueno o lo malo. Entonces, si todos hemos pecado libremente y todos debemos recibir justicia, y aunque nunca hayas escuchado el Evangelio, eres culpable por la ley natural, ¿qué hace que algunos se salven? La elección soberana de Dios. Y por último, en el libre albedrío, vimos si ya estoy predestinado, entonces decido libremente o no. Mostramos bíblicamente que el concepto de predestinación es bíblico y que a pesar de que Dios ha ordenado todas las cosas, yo decido con libertad. Vimos que esto es un misterio, no una contradicción. Es un misterio porque no entendemos exactamente cómo funciona el hecho de que Dios a veces permite cosas, a veces no. ¿Cuál es el criterio para que las permita en algunas ocasiones y en otras no? No lo entendemos, no está especificado con detalle en la Escritura, pero la Biblia afirma que tenemos libertad para elegir, aunque no somos totalmente libres porque somos esclavos del pecado, y Dios es soberano sobre todo lo que hacemos. Así que estudiamos en ese tema la doble predestinación, ¿verdad? Dios predestina para salvación y para perdición. Aquellos que predestina para salvación intervienen en sus vidas. En los que predestina para perdición, los deja hacer lo que ellos quieran. Es decir, no los obliga, no los forza, no interviene para que hagan lo malo. Lo deja hacer lo que ellos quieran hacer. Y la Biblia afirma que nuestros deseos son constantemente lo malo. Con eso terminamos el tema de humanidad y describimos bíblicamente qué es un ser humano, qué libertades tiene, por qué hace lo que hace y qué es lo que Dios va a hacer con esas personas. Luego, puesto que algunos se salvan por la elección soberana de Dios, hablamos del tema nueva humanidad. Y ahí tomamos 16 semanas, hablamos del reino de Dios. Dijimos que todos somos un representante del reino de Dios. Dios no vino a instituir su reino global, sino que en cada una de las personas el reino de Dios ha sido puesto y es tarea de cada persona extender el reino.
Después entramos a la doctrina de la regeneración, luego la fe, la conversión, la justificación, la adopción, la unión con Cristo, la santificación, vimos lo que es ser nueva criatura y luego estudiamos la mortificación en tres partes distintas para entender la mortificación. Dijimos que nuestra mente debe estar enfocada en la Escritura para entender lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Ese fue el primer tema. Segundo tema, ¿cuál es la relación entre el deseo, los sentimientos y las emociones? Vimos que una emoción es una reacción compleja del cerebro, inconsciente e involuntaria. Pero un sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento. Es la interpretación que nosotros le damos a la emoción. Y bíblicamente, por una palabra griega en particular, epithumia, que utiliza el Nuevo Testamento, vimos que los sentimientos son la base de nuestros deseos. De manera que lo que deseamos es una responsabilidad nuestra. Lo que sentimos es una responsabilidad nuestra. Las emociones están fuera de nuestro control. Y vimos que para mortificarnos, es decir, dejar de hacer lo malo, lo que no agrada a Dios, debemos, por medio de nuestra mente, controlar nuestros sentimientos. Y en el tercer tema vimos que se requiere nuestro esfuerzo y nuestra continua búsqueda de Dios para poder mortificarnos. No es una fuerza o no es una capacidad que tenemos en nosotros mismos. Acudimos a Dios para que nos dé la capacidad de hacerlo. Y luego estudiamos la vivificación y por último la gloria de Dios en tres partes. ¿Qué es la gloria de Dios? Luego, ¿cómo es que un cristiano tiene la capacidad de glorificar a Dios o deshonrar a Dios, que es lo opuesto, o de vanagloriarse, que es en lugar de atribuirle a Dios las cosas que están sucediendo, se las atribuye a sí mismo? Y por último, la vocación. 27 semanas, 6 meses y 3 semanas. Una más y eran 7 meses. Profundizamos bíblicamente para tener las bases necesarias para llegar a este punto. Alguno podrá decir, oye Hernán, te pudiste haber ido mucho más rápido, ¿no? Claro que sí, porque son conceptos que ya habíamos visto, pero hay muchos nuevos entre nosotros. Nuevos, totalmente nuevos en el cristianismo y nuevos que nunca habían escuchado la doctrina que estamos enseñando. Porque venían, lamentablemente, como muchos de nosotros, de doctrinas que no son bíblicas, que son enseñanzas de hombres. Así que como teníamos esa mezcla, bueno, los que ya lo sabían, lo reforzamos. Y los demás aprendieron, ¿verdad? Quizás algunos era la primera vez que escuchaban este tipo de doctrina. Ahora, nuestro objetivo es aplicar lo que vimos en casi 7 meses y llevarlo a la práctica. Es necesario que entendiéramos todo esto para poder saber cuál es nuestra responsabilidad, específicamente la de glorificar a Dios. Esa, creo yo, es la más importante. Si vimos y demostramos bíblicamente que al ser nueva criatura estoy capacitado para glorificar a Dios y glorificar a Dios es mi responsabilidad, entonces no hay excusa. Todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que pensemos, tiene que ser filtrado por la Escritura para que pueda glorificar a Dios. Así que el día de hoy iniciaremos con el tema de la tolerancia. Y antes de empezar, vamos a orar así como estamos, por favor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por la libertad y la disposición que nos das de venir a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de esta libertad y reunirnos, aunque de forma limitada, pero vemos que cada vez parece ser que podremos volver a congregarnos todos, Señor, sin las restricciones que hemos tenido en todo este tiempo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos conceda no nada más almacenar el conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Que en estos temas que vamos a abordar nos dé siempre la guianza que corresponde a tu Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo que nos guiaría todo lo bueno, que nos recordaría todo lo que Jesús enseñó, para que podamos cumplir tu voluntad, la voluntad que tiene todo hijo de Dios, que es glorificar tu nombre. Concédenos ser siervos útiles, Señor, siervos diligentes, que glorifican tu nombre, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de la tolerancia. Estoy seguro que todos hemos escuchado algo con respecto a la tolerancia. Y me parece que si tenemos que glorificar a Dios en todas partes, tenemos que dejar en claro qué es la tolerancia y cuál es la perspectiva bíblica de la tolerancia. Nuestra cultura promueve mucho la tolerancia, ¿verdad? Y desaprueba fuertemente a los intolerantes, ¿verdad?
¿Qué es ser tolerante o qué es ser intolerante? Es de mucha relevancia para poder hacer las cosas de una manera correcta o apropiada, de manera que glorifiquemos a Dios. Ahora, ya demostramos que Jesús es la gloria de Dios, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo glorificaba al Padre. Y muchas veces Jesús, al glorificar al Padre, entró en conflicto con aquellos que lo escuchaban, ¿verdad? Y no le importó entrar en conflicto con ellos, porque su responsabilidad era glorificar al Padre. Y eso es algo que debemos entender cuando hablamos de la tolerancia. Porque algunos, cuando hablan de tolerancia, piensan que el conflicto debe evitarse a toda costa. Y hay toda una manera de pensar sobre qué es la tolerancia que debemos conocer con detalle para no caer en ese error. Porque esta nueva tolerancia, como algunos lo llaman, genera serios problemas que lamentablemente los cristianos están abrazando y están aceptando y pretenden enseñarla desde los púlpitos, se está enseñando en las iglesias, la llevan a la práctica cuando se reúnen los cristianos y tiene serios problemas de razonamiento y serios problemas bíblicos. Así que nosotros tenemos que tener en claro qué es esta nueva tolerancia. Así que me puse a investigar qué es la tolerancia actualmente, qué se entiende por tolerancia. Ahora, es muy importante que nos acordemos de la falacia del hombre de paja. No sé quién se acuerda, hace tiempo la habíamos estudiado. ¿Cuál es la falacia del hombre de paja? Es que yo me ponga a hablar de una postura y distorsione lo que esa postura dice y luego ataque a esa postura que yo mismo me imaginé que en realidad no existe. Es como cuando nos acusan de decir que salvo siempre salvo, ¿verdad? Y dicen, es que ellos dicen que tú puedes pecar lo que sea y como quiera te salvas. Y dices, bueno, esa es la falacia del hombre de paja. ¿Qué significa? Que ellos se inventaron eso y luego atacan a ese hombre de paja que ellos mismos hicieron. Por supuesto que no enseñamos que puedes pecar lo que quieras y como quiera te salvas. Y ya lo demostramos con mucha claridad en distintas ocasiones. Así que no quiero cometer ese error. Y todos debemos estar seguros que cuando hablamos de la postura que nuestra cultura tiene, no cometamos la falacia del hombre de paja. Caricaturizar lo que ellos piensan y no es realmente lo que piensan y luego atacar la caricatura que nosotros mismos hicimos. Entonces, me puse a buscar artículos en internet, situaciones donde son acusados algunos como intolerantes, cómo se enseña la tolerancia, por ejemplo, cómo pretenden enseñarla a los niños. Y si podemos entender la manera de razonar de ellos, estamos entonces en una buena posición para dar una respuesta bíblica con respeto, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan que somos tontos, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan que no usamos el cerebro. Muchas veces no lo usamos, como que ya no nos gusta que nos lo digan. Así que tenemos que entender que esa no es la manera de abordar las cosas, no es la manera de tocar un tema. Tiene que ser de manera respetuosa y por eso lo primero que debemos entender es qué es la tolerancia. Así que, según algunos diccionarios y algunos artículos que leí, la tolerancia actualmente es esto. Todas las creencias individuales, valores, estilos de vida y afirmaciones son igualmente valiosas. No importa lo que creas, si lo crees sinceramente. ¿Entiende? Todas las creencias individuales, valores, estilos de vida y afirmaciones son igualmente valiosas. No importa lo que creas, lo que importa es que lo creas sinceramente. Y si lo crees sinceramente, es igual de valioso que lo que otra persona crea sinceramente. Entonces, si tú consideras que una creencia, un valor, un estilo de vida o alguna afirmación es más valiosa que otra, eres un intolerante. Por ejemplo, tomé esto de un artículo que supuestamente este sitio se encarga de enseñar la tolerancia como corresponde, como es correcto. Y tomé una porción de su procedimiento de cómo debe de enseñarse a los niños el concepto de tolerancia. Y quiero presentárselos tal como ellos lo explican y que analicemos lo que ellos están diciendo. ¿Cómo debe enseñarse la tolerancia religiosa a los niños? El número 1, divide el salón de clases según su sabor de helado favorito. Y voy a tratar de aplicar este ejemplo como si ustedes fueran los niños. Y me llamó la atención porque yo muchas veces he hablado del sabor, ¿verdad? Del helado.
Dije, a mí se me hace que me oyeron. No. Cuando hablamos de lo objetivo y lo subjetivo, siempre pongo el ejemplo de tu sabor favorito de nieve o de helado. Fresa, limón, chocolate, vainilla, menta. Quién sabe qué raros son las personas que les gusta el helado sabor menta. Para algunos les gusta, ¿verdad? Te vas acá a zonas de México y que sabor beso de ángel y sabor rosa. Y dices, caray, ¿alguno lo ha probado? ¿El beso de ángel? ¿Sí? ¿Una persona? ¿Varios acá? ¿A qué sabe? Ay, a beso de ángel. Le ponen esos nombres como que para traer el turismo, ¿verdad? Pero bueno, divides al grupo por gustos, ¿verdad? Y luego dice, pregúntales cómo fue que concluyeron que ese sabor es su favorito. Yo voy a poner, por ejemplo, aquí están los que les gusta el de fresa, el de limón, el de chocolate, vainilla y menta, o sea, hasta los más raros. Ahora, te pregunto, ¿por qué te gusta más el de fresa? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que el de fresa es tu favorito? Pues cada quien va a explicar, ¿verdad? Pero supongamos que nos dividimos en 5 partes. El grupo se subdivide en 5 según su sabor. Ahora, dice, según ellos, escoge uno de los sabores del grupo como tu favorito y díselo al grupo. O sea, de entre los 5 sabores, fresa, limón, chocolate, vainilla y menta, yo digo, mi favorito es el de fresa. Ahora dice, siguiente paso. Aquellos niños del grupo que tienen el mismo sabor favorito que el tuyo, deben recibir un regalo de tu parte y los demás no. No les traje regalo, ¿verdad? Esto es nada más hipotético y simbólico. Pero imagínate que de las 5 secciones que podamos tener, yo voy a cada uno de los que dijeron que su helado favorito es de fresa, como el mío, les doy un regalo. Y los demás nomás se quedan viendo. Ahora, piensa que son niños. ¿Qué siente un niño cuando le das regalo a otro y a él no? ¿Qué hacen los payasos siempre en las fiestas? ¿Quién quiere regalos? Y todos, ¡ya! ¿Quién va a ganar? ¿Los niños o las niñas? Siempre es clásico, ¿verdad? Es la rutina clásica de todos. Bueno, ¿cómo se siente un niño al que le preguntas qué sabor te gusta más y luego dices, ¿cuál es mi favorito? Y le doy un regalo al que está de acuerdo conmigo y a los demás no. Es algo que les va a afectar, ¿verdad? Ahora, dice, siguiente paso, ahora debes preguntarle a los niños, ¿lo que acabo de hacer es justo? ¿Está bien que trates de forma diferente a aquellos que piensan distinto a ti? ¿Soy mejor que alguno de ustedes debido a que mi sabor favorito es el de fresa? ¿Debería darle dulces a todos a pesar de que no tengamos el mismo sabor favorito? Y se supone que eso debe de hacer pensar a los niños y hacerlos entender que no es justo que yo le dé regalos a los que les gusta el helado de fresa. Que darle regalos a los que les gusta el helado de fresa sería hacer distinción entre los demás niños que no les gusta el helado de fresa y que eso no es correcto. Dice, ahora asigna, siguiente paso, ahora asigna una religión a cada sabor del grupo. Fresa, los cristianos. Limón, judaísmo. Chocolate, islam. Vainilla, budismo. Menta, hinduismo. Ahora pregunta a los niños, ¿cómo debes tratar a aquellos que tienen una religión diferente a la tuya? ¿Cómo debes reaccionar si alguien te trata mal debido a tus creencias? ¿Cómo debemos reaccionar si alguien recibe bullying debido a su creencia? Ahora, supuestamente este es el final del proceso y los niños deben entender que las religiones son creencias personales igualmente valiosas, que si están convencidos de que son reales, entonces debemos considerar que son reales y que no puedo hacer distinción entre ellas. No le debería de dar regalos nada más a los de fresa, no debería beneficiar nada más a los cristianos, según la asignación de cada religión al sabor. También debería darle regalos a los musulmanes, a los budistas, a los judíos, porque si no lo hago, estoy haciendo una injusticia. Y estoy siendo intolerante. Ahora, ¿qué opinas? ¿Ves algún problema en esta forma de enseñar la tolerancia o no? Yo espero que con lo que hemos estado aprendiendo surjan algunas alertas de perdido, aunque no tengas claro dónde está el problema, porque hay varios problemas. Al menos digas, algo está raro.
algo está raro, porque efectivamente hay un problema, no nada más uno, hay varios problemas con esta definición de tolerancia. Mira, llevémoslo a la práctica. ¿Qué pasa si yo le platico a alguien que Jesús dijo que Él es el único camino al Padre y que no puedes llegar al Padre si no es por medio de Jesús? ¿Eso qué implica para las otras religiones? Para el judaísmo, si yo le digo que solo por medio de Jesús llegas a Dios, el judaísmo ya no tiene sentido, porque ellos por medio de la obediencia quieren llegar a Dios, ¿verdad? Si le digo al Islam que solo por medio de Cristo, el Islam ya no tiene sentido, porque aunque ellos dicen que reconocer a Cristo como profeta, su profeta principal es Mahoma, ¿verdad? Y a él le rinden obediencia. ¿Qué tal con los budistas o los hindús? Pues ya no tiene sentido. Ahora, según la definición de tolerancia, si yo digo que solo por medio del cristianismo puedes llegar a Dios, estoy diciendo que todos los demás son falsos. O sea, según su perspectiva, no son igualmente valiosos. Yo estaría diciendo que solo yo tengo la verdad. Y según esto, eso es ser intolerante. ¿Me explico? ¿Por qué es ser intolerante? Porque estoy diciendo que los demás sabores no sirven. El único buen sabor es el de fresa. ¿Se entiende? Esto no lo estoy inventando, estoy aplicando lo que ellos mismos han publicado en distintos sitios web y lo que muchas veces vas a poder encontrar en la práctica. Ahora, si por definición todas las creencias son igualmente valiosas, de ahí parten a la homosexualidad, al aborto, al poliamor, etcétera, etcétera, bajo la misma filosofía. ¿Consideras que está mal ser homosexual? Dices, pues sí. Intolerante. ¿Por qué? Porque todas las afirmaciones y todas las creencias son igualmente valiosas. Si tú afirmas que ellos están mal, entonces eres un intolerante porque dices que lo que ellos creen está mal. ¿Se entiende? ¿Consideras que el budismo está equivocado? Eres un intolerante. ¿Consideras que las mujeres no deben abortar? Eres un intolerante. O sea, para ser tolerante, no debes juzgar a nadie. Debes aceptar lo que ellos hagan sin juzgarlo. Debes aceptar cualquier cosa que la otra persona crea, si lo cree con sinceridad. Entonces, si un hombre dice que él está totalmente seguro que es una mujer, ¿qué debemos hacer para ser tolerantes? Aceptarlo, sin juzgarlo. ¿Por qué? Porque su afirmación, su creencia es igualmente valiosa que todas las demás. ¿Me explico? Muchos cristianos han aceptado estos conceptos. Este concepto de la tolerancia ha sido abrazada por el cristianismo porque se parece muchísimo a lo que el cristianismo ha enseñado durante mucho tiempo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo 7:1 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y en este punto coinciden en armonía con la definición actual de tolerancia. No juzgues a nadie. ¿Me explico? Digo, alguna vez te lo han dicho, ¿no? Siempre que pretendes decirle a alguien que no está siendo bíblico, te van a decir, tú no eres nadie para juzgar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no juzguen a nadie, para que no sean juzgados ustedes. Y si te atreves a juzgar a alguien, Dios te va a juzgar a ti, te va a ir muy mal. O sea, según este razonamiento, si yo no juzgo a nadie, Dios no me juzga. ¿Verdad? Entonces, si yo voy y robo, Dios, yo vi que el otro robó y no le dije nada. No me puedes juzgar a mí tampoco. ¿A qué te lleva eso? A que no existe la verdad absoluta. No hay un punto en el que puedas decir, esto es verdad independientemente de lo que crees. No, porque eso sería intolerante. ¿Me explico? Ahora, en el sentido práctico, hablando de los cristianos, entiendo que el mundo haga esas definiciones y busque encontrarle sentido a lo que hace y busca la armonía, porque se supone que la tolerancia en estos términos nos lleva a vivir en paz, ¿verdad? Oye, hay un homosexual, no debes de hacerle bullying, no debes de maltratarlo, debes de ser tolerante.
y suena correcto, pero cuando analizas la definición debes encontrar que hay serios problemas. Y estamos de acuerdo en parte. Claro que ningún ser humano debe ser menospreciado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que somos a imagen de Dios. Y toda persona lleva la imagen de Dios. Por consecuencia, la vida de las personas es valiosa. Y Dios no pone ese valor en la vida animal. De hecho, si un animal mata a un ser humano, el animal debe morir. Si un ser humano asesina a otro ser humano, ese ser humano debe morir. ¿Por qué? Porque la vida, a imagen de Dios, es valiosa. Pero nuestros amigos no cristianos dicen, no los debes de molestar, no porque su vida es valiosa, sino porque todo lo que él cree es igualmente valioso a los demás. Ahora, en los cristianos, que se supone que se basan en la Escritura, encontramos exactamente el mismo comportamiento y las mismas definiciones, aunque no provienen de la Escritura. Por ejemplo, nos ha tocado estar, les comentamos, ¿no?, en distintas ocasiones en las juntas de miembros que nos acercamos a la alianza de pastores que corresponde a nuestra zona. Y nuestro objetivo era ver lo que está pasando, llevar lo que hemos aprendido, asegurarnos de que la Biblia sea la autoridad en cualquier comunión que queramos tener, y nos hemos encontrado que las cosas son muy distintas a lo que esperábamos, ¿verdad? Aunque todos afirman tener la Biblia como su máxima autoridad, te encuentras todos estos conceptos de tolerancia. Por ejemplo, se nos dijo, aquí venimos a tener comunión y no nos enfocamos en la doctrina. Tener comunión, pero no nos enfocamos en la doctrina. No tratamos de imponer nuestra doctrina a los demás. Y es que piensa en un sentido práctico, si quieres que varios pastores se reúnan y tienen doctrinas diferentes, ¿cómo le haces para llevar la vida en paz? Exactamente usando estos términos. Nadie juzga a nadie. No venimos a juzgarnos. Cada quien cree lo que él quiera y no vamos a tratar de imponer mi doctrina sobre los demás. ¿Cuál es el propósito de eso? La armonía, lo que mencionó Ismael al principio, ¿verdad? Estar en paz, tranquilidad, y eso le agrada a Dios, ¿no? Entonces la tolerancia es algo bueno, porque nos lleva a evitar las discusiones. ¿Qué pensamos nosotros o qué debiésemos decir de ese concepto de la tolerancia? ¿Lo aceptamos o no? ¿Lo abrazamos como cristianos y lo implementamos en nuestras reuniones? Cuando nos acerquemos a otras iglesias o otros pastores, deberíamos decirle, hey, vamos a ser tolerantes, no te juzgo, no me juzgas, y nomás convivimos y nos amamos, pero no nos metemos en esos problemas, porque no le agradan a Dios. De hecho, eres un problema si haces eso, y ya nos metimos en problemas. Si te atreves a afirmar que la doctrina de otro es incorrecta, eres un arrogante que piensa que es mejor que los demás. Si te atreves a asegurar, usando la Biblia, que otro está mal, estás haciendo división. Eres un arrogante que quieres mostrar lo mucho que sabes y te falta humildad. Y se requiere el Espíritu Santo para que cambies. Y ya nos pasó, ¿verdad? Tratando de mostrar bíblicamente que si Dios es soberano, el hombre no puede frustrar los planes de Dios, algo que debería ser clarísimo para todos los cristianos, generó este tipo de conflictos, ¿verdad? No, sí, Dios es soberano, pero el hombre puede evitar que Dios cumpla sus planes. Eso es ilógico y va en contra de la Escritura. Bueno, casi me oran por sacar los demonios que están ahí, ¿verdad? Entre las oraciones que se escucharon fue, Señor, danos humildad para no ser arrogantes. No venimos aquí a demostrar que sabemos mucha Biblia. Y nos dimos cuenta que definitivamente somos unos intolerantes por decir con la Escritura cuál debe ser la verdad. Así que no nada más está en el mundo, sino también ha sido aceptada y está infiltrada dentro de los que se dicen cristianos. Ahora, quizás algunos de nosotros van a decir, yo no le veo ningún problema, yo no le veo nada malo a eso. Si nos va a traer paz, entonces eso es lo que hacemos. ¿Sí? ¿O no?
Bueno, por eso estudiamos todo lo que estudiamos, para poder entender cuál es nuestra responsabilidad partiendo de la Escritura, ¿verdad? Así que si analizamos esta idea de la tolerancia, todas las ideas, las creencias deben ser aceptadas como igualmente valiosas. Esto genera un problema porque nos lleva al relativismo. ¿Qué es el relativismo? Aquel que dice todo es relativo. No existe la verdad absoluta. Nos dijeron, ¿tú crees en la predestinación? Yo no. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y ya. Eso es relativo. La verdad no es algo objetivo, sino que depende de cada persona. Si tú leíste la Biblia y llegaste a esa conclusión, eso es lo que Dios te dé a ti. Pero a mí me dio algo muy distinto. Pero si Dios te lo dio a ti y me lo dio a mí, no hay problema. Cada quien se queda con lo que Dios le dio. No sé si te das cuenta que ahí hay otro problema. Niegan la lógica y la razón. Es decir, ya no hay lógica, no hay razonamiento y no hay verdad. ¿Me explico? Porque si yo digo, Dios es soberano y la Biblia afirma que nadie puede frustrar sus planes, como dice en el libro de Job, pero alguien dice, no, a mí Dios me reveló que Dios es un caballero. Y si Él me quiere salvar, pero yo le digo que no, ni modo, no me salva. Bueno, ahí me estás diciendo, si yo te digo que nadie puede frustrar sus planes y te pregunto, Dios se propuso y planeó salvarte, si Él es soberano, ¿podrás evitarlo? Yo diría, pues claro que no. Pero eso es lo que Dios te dio a ti. Yo tengo otro versículo y a mí Dios me dio esto. O sea, que tenemos una contradicción. Dios es soberano, pero Dios no es soberano. Pero si Dios te dijo a ti que es soberano, está bien. A mí me dijo que no, y también está bien. Es que eso no puede ser. Definitivamente no puede ser. Dios no te puede decir que sí y que no al mismo tiempo. Uno de los dos está mal. ¿Cómo? ¿Así de intolerante eres? ¿Estás diciendo que Dios no me habló? ¿Estás diciendo que lo que yo pienso no vale lo mismo que lo que tú piensas? Eres un intolerante. No sé si te das cuenta. Niegan la verdad, niegan la razón y niegan la lógica. Eso implica que entonces la verdad no existe. Pero esta postura se refuta a sí misma. Fíjate, cuando alguien te diga, no existe la verdad absoluta, hay que hacerle una simple pregunta. ¿Estás absolutamente seguro de que eso es verdad? Te van a decir que sí. Me ha pasado. Bueno, acabas de refutarte a ti mismo. Porque si no existe la verdad absoluta, no puedes estar absolutamente seguro de que eso es verdad. Y si no existe la verdad absoluta, no existe la verdad. Porque lo que tú dices no puede ser verdad absolutamente, porque depende de mí. Y ya les puse otro ejemplo. Nadie vive bajo ese estándar realmente. Aunque le afirman, nadie quiere vivir sobre eso. Si vas al banco y vas a retirar 5,000 pesos, los últimos 5,000 pesos que te quedaban, tú estás seguro que los viste ahí y llegas al cajero y el cajero te dice, para nosotros, la verdad es que no tienes ningún peso. Oye, pero es que yo vi mi estado de cuenta. El banco te va a decir, esa es tu verdad. Para ti es verdad que tienes 5,000, pero para mí no. Oye, pero mi dinero, ratero. Así de intolerante. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Por supuesto que nadie quiere vivir de esa manera. El relativista es relativista hasta que le hacen injusticia a él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que los cristianos estén abrazando ese concepto de tolerancia que necesariamente requiere relativismo, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Para nosotros, los cristianos, la verdad no nada más es un concepto, la verdad es una persona. ¿Qué es la verdad? Aquello que refleja fielmente la realidad. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, ¿qué te está diciendo? Lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él dice, eso es la realidad. Un cristiano no puede echar por tierra la verdad para tener el amor y la armonía que supuestamente provienen de Dios, porque tienes que hacer a un lado a Dios. ¿Qué me dices de la lógica? La lógica no es bíblica. Claro que es bíblica. ¿No dice que en el principio era el verbo, la palabra griega logos,
orden. El orden en el universo es la palabra logos. ¿Cuál es el orden que se percibe en el universo? El razonamiento, la lógica, la coherencia, la congruencia en el universo. Jesús es el logos. Toda la lógica proviene de Él, porque Él es la lógica. Pensar en forma lógica y razonable es pensar como Dios lo hace. Y podemos demostrarlo simplemente. Cualquier cosa que sea ilógica no existe en el universo. Que sí existe. Bueno, enséñame un círculo cuadrado. Un soltero casado. A muchos casados dicen que son solteros, pero están mintiendo. Un soltero casado no existe. Un círculo cuadrado, un alto chaparro, o es una cosa o es la otra. Y si no es lógico, no existe. Y Dios creó todo el universo. Por lo tanto, si haces a un lado la lógica, tienes que negar a Dios. Si haces a un lado la verdad, tienes que negar a Dios. Y lo más curioso es que los cristianos afirman que no hay verdad absoluta, que la lógica y la razón no provienen de Dios, y al mismo tiempo afirman que Dios es la fuente de todas las cosas. Entonces, definitivamente es un grave error. No que solo los cristianos abracen esa idea de la tolerancia, sino que cualquier ser humano abrace esa idea de la tolerancia. Ahora, una cosa más. Hay una paradoja en la tolerancia, y se llama así, la paradoja de la tolerancia. Piensa, si tenemos que ser tolerantes de forma ilimitada, o sea, tienes que tolerar todo, ¿deberías tolerar a los intolerantes? Pues sí, ¿no? Porque si todas las posiciones, todas las afirmaciones y todas las creencias son igualmente valiosas, y yo soy tolerante y él es intolerante, desde mi propia postura no puedo decirle que está mal, ¿verdad? Porque entonces yo ya sería un intolerante como él. Pero si dejo que los intolerantes hagan lo que ellos quieran, van a acabar con la tolerancia, ¿verdad? Porque ellos no creen en la tolerancia, porque son intolerantes. Así que si yo los tolero suficiente tiempo, los intolerantes van a acabar con la tolerancia. Entonces, ¿debo ser tolerante con los intolerantes o no? Y dicen, por supuesto que no. Los tolerantes toleramos todo menos la intolerancia. Así que por eso, si tú te atreves en tus redes sociales a decir, la homosexualidad es un pecado, ¿cómo te va a ir? En Twitter, en Facebook, hacer un video, ¿cómo te va a ir? ¿Cómo te van a tratar los demás? Te van a censurar. Y ellos dicen, estamos en lo correcto, porque no podemos tolerar a los intolerantes. Ahora, ¿qué fue lo que hice para ser intolerante? Dije que la homosexualidad está mal. ¿Eso es ser intolerante o no? Ahora, ese es el mundo en el que vivimos. Eso es lo que cree el mundo y muchos de los que se dicen cristianos. Cuando hablemos de la verdad, vamos a tener conflicto con el mundo y con muchos que se dicen cristianos. ¿Cómo le hacemos para glorificar a Dios en una de esas situaciones? Muchos de los que dicen, yo no hablo y no publico nada de eso. Y así glorifico a Dios. ¿Será? No, glorificar a Dios es mostrar lo que Él es, mostrar su santidad, su grandeza, la forma en que Él hace las cosas. Y necesariamente tengo que hablar de la verdad porque Él es la verdad. Tengo que hablar de la lógica y razonamiento porque Él es el razonamiento y la lógica. Es la forma en que Él hace las cosas. Así que no puedo simplemente decir, bueno, aquí abrazamos todas las ideologías. Si tú crees que Dios es soberano, está bien. Si no crees, también. Ya no estoy glorificando a Dios. Estoy mancillando el nombre de Dios, deshonrando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo una idea equivocada de lo que Dios aprueba. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo le hacemos cuando entremos a ese problema? Ya sea aquí en la iglesia, que alguien saque el tema, en el trabajo, en la escuela, con tus amigos. Y pensar, tengo que glorificar a Dios. ¿Cómo le hacemos? Bueno, va a parecer paradójico, pero tenemos que glorificar a Dios ante la nueva tolerancia siendo tolerantes realmente.
con la definición correcta que podemos encontrar en la Escritura. Ahora, en la Escritura, aunque según la versión que consultes no vas a encontrar la palabra tolerancia mucho. La palabra griega puede traducirse y normalmente se traduce como paciencia. Ahorita vemos algunos ejemplos. Pero tenemos que entender que si estamos en la congregación y decimos, Mateo 18, 15 al 17, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso ya sería un acto sumamente intolerante, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer porque es un mandato divino. ¿Me explico? Se va a enojar nuestro hermanito que cree que eso es intolerancia, se va a enojar. ¿Pero qué debo de hacer para glorificar a Dios? Hacer lo que Dios ha dicho. ¿De qué manera lo debo de hacer? Siendo tolerante. Así que tenemos que definir en términos bíblicos qué es la tolerancia y qué es la intolerancia, para poder saber cómo conducirnos ante personas que piensen de esta manera y poder explicarles lo que realmente debe ser la tolerancia. Ahora, Juan 7:24 dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Hace unos minutos leímos, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado. Y esa es la bandera de muchos. No juzgues para que no seas juzgado. Jesús lo dijo. Bueno, Jesús también dijo esto. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Entonces, ¿debo juzgar o no debo juzgar? Sí, entendiendo el contexto. Cuando Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados, está hablando de un juicio hipócrita. Cuando tú tienes el mismo pecado y aún así acusas al otro como si tú fueses inocente. Ese es un juicio injusto, eso es hipocresía. Eso no lo debes hacer. Pero juzgar con justo juicio es un mandato. Así que sí debemos de juzgar. Y entonces, en la definición de tolerancia que nos propone el mundo y que muchos cristianos aceptan, ya entra en conflicto con la Escritura. Porque tengo que determinar qué es correcto y qué no. Ahora pregunto yo, ¿qué es más valioso? ¿La verdad o la mentira? A todos, bueno, a muchos les gustan más las mentiras agradables que las verdades hirientes, ¿verdad? Tristemente muchas personas vienen a la iglesia buscando que les digan mentiras alentadoras, ¿verdad? Pero aquí decimos verdades y a veces hiere y ofende, pero es la verdad. Bíblicamente nosotros, ¿a qué debemos atribuirle valor? ¿A la verdad o a la mentira? ¿A la justicia o a la injusticia? ¿A la justicia o al pecado? A la verdad, a lo justo. Todo aquello que sea como Dios es. De hecho, pecado, la definición, tanto en griego como en hebreo, es errar al blanco, no hacer las cosas como deben de ser hechas, según Dios lo ha estipulado. Por eso decimos la homosexualidad es pecado. ¿Por qué? Porque se desvía de la masculinidad que la Biblia enseña, y más adelante profundizaremos en ese tema. El punto entonces es que si vamos a juzgar y vamos a poner el valor en lo verdadero, tenemos que saber cómo proceder de la manera correcta. Así que la definición correcta, la antigua de tolerancia que encuentras en los diccionarios es esta, Real Academia Española: tolerancia, respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Otro diccionario, actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias. Y no sé si puedes ver claramente la diferencia en la definición de la nueva tolerancia y lo que realmente es la tolerancia. Fíjate, va de nuevo. La nueva tolerancia es todas las creencias individuales, valores, estilos de vida y afirmaciones son igualmente valiosas. No importa lo que creas, si lo crees sinceramente. Esa es la nueva tolerancia. La tolerancia de los diccionarios es respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Nos están hablando de algo parecido, pero totalmente diferente. ¿Me explico? No sé si lo puedes ver con claridad. La nueva tolerancia es algo intelectual. Todas las opiniones son valiosas. Todo lo que creen es igualmente valioso. Es algo del pensamiento. La tolerancia, por definición del diccionario,
es una actitud hacia las personas. Respeto a aquellos aunque no crean lo mismo que yo. La nueva tolerancia te lleva al relativismo. No existe la verdad absoluta porque todas las ideas son igualmente valiosas. La verdadera tolerancia no se mete con el tema de verdad. Simplemente es, te respeto aunque yo no crea lo mismo. O sea, la tolerancia correcta es una actitud social, como trato a los demás. La nueva tolerancia es una manera de pensar, que acaba con la verdad, acaba con la razón y acaba con la lógica. Una pregunta muy simple, que vino en un experimento social que me gustó mucho. Eran cristianos los que hicieron ese experimento social, fueron a una universidad de Estados Unidos. Valdría la pena quizás hacer ese experimento aquí, aunque quizás nos linchan, ¿verdad? Pero bueno. Este hombre venía con un micrófono y una cámara y le llegaba a preguntar a los universitarios: ¿qué opinas si yo te digo que soy una mujer y no soy un hombre? Todos ya saben qué responder en eso, ¿verdad? Pues es que yo obviamente te voy a respetar. Si tú te identificas como mujer, por mí no hay ningún problema. Bueno, ¿y qué tal si yo me identifico como un perro? No hay ningún problema. Si tú has decidido y estás completamente seguro de que eres un perro, puedes ser un perro. Pues no tengo yo ningún derecho para meterme en tu vida y decirte lo que debes hacer. Ok, este hombre que estaba hablando era una persona más o menos hacia ojo de buen cubero, como de 1,60 m de estatura, tez blanca, claramente se ve que es americano por los rasgos anglosajones. Dijo, bueno, ¿qué dirías si yo te digo que soy una mujer oriental de 2 metros de estatura? Y ahí empezaban y se reían. No, contéstame. Y ahí empezaban a dudarle. ¿Por qué? Saben que no puedes decir eso, pero acaban de decir que ellos son tolerantes y que cualquier cosa que tú creas con sinceridad eso es. Pero es mucho más complejo decir que yo soy una mujer oriental de 2 metros de estatura que decir que me identifico como mujer. Ahora, ellos saben que eso es falso, pero no pueden decirlo. ¿Por qué? Porque van a ser tachados de intolerantes. Ese experimento social demuestra algo. La gente está consciente de lo que es verdadero y falso, pero no quieren pagar el precio por decirlo. ¿Verdad? Ahora, ¿un cristiano debe pagar el precio por decir la verdad o no? Sí. Pero debemos hacerlo como la Biblia lo dice. ¿Cómo enfrentamos este tipo de cosas? Bueno, si nosotros partimos de la Escritura, ¿podemos encontrar el concepto de tolerancia en la Escritura? Sí. Vamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el concepto real, no el nuevo concepto de tolerancia. El nuevo concepto de tolerancia contradice completamente la Escritura. Efesios 4, versículo 1 y 2. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. La Biblia nos llama a ser tolerantes. Ahora, ¿cuál es la palabra griega aquí? Aneko, aguantar, soportar. ¿Te fijas? ¿Qué es ser tolerante según la Escritura? Aguantar y soportar. ¿Cuál es la definición de la Real Academia Española? Respetar aquellas creencias y cosas que no coinciden con las mías. O sea, decir te tolero implica que no estoy de acuerdo contigo y que me estoy esforzando por no reaccionar como yo quisiera porque no estoy de acuerdo contigo. Y no tiene nada que ver con que todas las ideas sean igualmente valiosas. Y la Biblia nos llama a esto, a tolerarnos. Ahora, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Hay otra palabra que se utiliza también para tolerancia. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ahí vemos la palabra tolerancia. Ahora vamos a la Reina Valera 60, ese mismo pasaje. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No, pues ya me perdí, ¿verdad? Benignidad, paciencia y longanimidad. Me suena longaniza del Chavo, ¿verdad? No sé. Bueno, ¿qué es lo que la NBI traduce como tolerancia? La Reina Valera 60 lo traduce como paciencia. La palabra griega es anoké, paciencia o resistencia paciente.
Y vemos que las dos palabras, aunque no son la misma, están asociadas a soportar algo. Soportarlo. Entonces, la tolerancia, como el respeto a aquellos que tienen creencias o ideas contrarias a las mías, o que no coincido con ellas, es un llamado a soportarlo. No aceptarlo. ¿Te fijas? No es un llamado a aceptar y abrazar todo como igualmente valioso, sino a soportarlo, porque sabes que está mal. Ahora, aquí tenemos que hablar de la verdad para definir qué está bien y qué está mal. Los cristianos utilizan la palabra de Dios para definir qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Si quitas esa base, si quitas esa autoridad, te queda el relativismo. Cada cristiano va a hacer lo que mejor le parezca. Y tristemente eso es lo que hacen las iglesias hoy en día. Cada iglesia hace lo que mejor le parece, en nombre de la paz y de la armonía, no en la Escritura. ¿Por qué? Porque si tratan de aplicar lo que la Escritura dice, van a entrar en conflicto. ¿Se entiende? Nosotros no buscamos evitar el conflicto, sino llevar el conflicto de la forma correcta. Jesús no evitó el conflicto, enfrentó el conflicto de la forma correcta. Y fíjate, Jesús le dijo hipócritas a los fariseos en su cara, delante de la gente. Ay, caray, ¿cómo sé cuándo debo de hacer eso? Digo, de que tengo ganas. Pero ¿cuándo hacerlo glorificaría a Dios y cuándo sería lo opuesto? Porque mis sentimientos son traicioneros, porque no los proceso bíblicamente, mis emociones. Entonces se vuelve algo bien delicado, ¿verdad? Tantas ganas de decir, no seas hipócrita, pero no. Solo Jesús podía hacer eso, que está perfectamente seguro de cuál era el momento correcto. Cuando Pablo le dijo a Pedro, también le dijo hipócrita, delante de todos, caray, hay que analizar en qué contexto estaba. Pedro pecó, despreciando a los gentiles cuando había judíos presentes, para no meterse en problemas con ellos, y Pablo lo exhibe públicamente. Así que habrá momentos en los que vas a tener que exhibir a alguien y glorificarás a Dios en el proceso, pero está muy difícil discernir cuándo es tu carne y cuándo es el Espíritu Santo que te llama a hacer eso. Ahora, en la Escritura encontramos límites para la tolerancia. Por ejemplo, Apocalipsis 2:20. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Aquí la palabra que se traduce como toleras es distinta, afiemi, permitir, dejar en paz o despedir. Es decir, están permitiendo que esa mujer siga haciendo lo mismo. Y dicen, la están tolerando. Saben que está mal, pero la dejan hacerlo. Es una especie de tolerancia. Por eso se traduce así. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4. Palabras de Pablo a la iglesia en Corinto. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente el que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ya hemos estudiado antes qué es entregar a alguien a Satanás, ¿verdad? Expulsarlo de la iglesia. La iglesia es la asamblea de los santos, de los que han nacido de nuevo. Expulsar a alguien es decirle, tú no eres cristiano, ¿verdad? La evidencia dice que tú no eres. Y solo hay dos reinos, ¿verdad? El de Dios y el de Satanás. Si no estás en el de Dios, en automático te vas al de Satanás. Eso implica entregar a alguien a Satanás. Ahora, ¿qué tan intolerantes tenemos que ser para hacer esto en la iglesia? Según la nueva definición de tolerancia, ninguna iglesia se atrevería a hacer semejante cosa. Públicamente, reúnense y expúlsenlo. ¿Por qué? Porque no deben de tolerar esas cosas. ¿Por qué? Si debemos ser tolerantes. Hay un límite. La misma paradoja, la paradoja de la tolerancia. Si nosotros debemos ser tolerantes, debemos tolerar a todos, vas a tener llenos de cabras locas la iglesia.
Gente que no tiene evidencia de ser cristiano, pero piensa que es cristiano. Una cabra que se cree oveja, por eso es una cabra loca. Si queremos ser tolerantes, no vamos a poder avanzar porque tendríamos que permitir el pecado. La paradoja de la tolerancia es que tiene que haber algo en lo que no puedes tolerar. ¿Y para nosotros qué es? El pecado. Todo aquello que no procede de Dios, todo aquello que no es de acuerdo a la Escritura, todo aquello que no es correcto en términos bíblicos, no debe ser tolerado. Por eso Mateo 18, 15 al 17, Jesús instruye: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No voy a tolerar que estés pecando porque ya vi que lo estás haciendo y eso te perjudica a ti y a todos como iglesia. Voy contigo y lo hablo sin que nadie más sepa para respetar tu imagen ante los demás. No me haces caso, sigo respetando tu imagen ante los demás, involucro 2 testigos que saben lo que está pasando y que van a juzgar bíblicamente para demostrarte que lo que estás haciendo es pecado y no lo vamos a tolerar. Fíjate, está hablando de tolerancia limitada. No hace caso, no entiende, convoca a la asamblea. Dilo a los ancianos. Y delante de todos, ese hombre debe ser juzgado. Es su última oportunidad. Insiste en que él no, que no somos nadie para juzgar, expúlsenlo. ¿Toleramos? Sí, con límite. No toleramos la maldad. Ahora piensa, aún los intolerantes no toleran la injusticia. Porque si realmente todo es relativo y a un tolerante de los nuevos le roban su cartera, ¿pedirá a la policía que se la atrapen al ladrón? Sí, va a demandar, atrapen al ladrón, hagan justicia. Oye, pero ¿no te has puesto a pensar que la afirmación del ladrón y su creencia es igualmente válida a la tuya? Dice que es malo que me roben la cartera. Va a ser el carterista, va a decir, pero para mí es muy bueno. No tuve que trabajar y mira el dinero que obtuve. Te lo recomiendo. No, eso está mal. ¿Vas a ser intolerante conmigo? ¿Me explico? Es absurdo y nadie vive en ese estándar. Y los cristianos decimos, no toleramos el pecado. Si, por ejemplo, una situación hipotética difícil, tienes a una pareja, un matrimonio que son amigos tuyos cercanos y ves que ella o él está siendo infiel, ¿deberías de decirle a su cónyuge la infidelidad que viste? Él no dice, yo no me meto. Que Dios los juzgue. Se oye muy espiritual. Pero ¿qué dijo Jesús? Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndele. Tú y él solos. O sea, no vas y le dices, oye, te está poniendo el cuerno. No. Vas y le dices a él, ya te vi. Ve y dile a tu esposa. O ve y dile a tu esposo lo que estás haciendo. Arrepiéntete. No, es que tú no entiendes, estoy solo y que no sé qué. Voy a traer testigos. Dice, oye, qué feo, no sé, si tú eres el engañado, ¿quieres que otros se sepan antes que tú? No, la esposa va a ser el testigo. Eso es lo que está pasando, arrepiéntete. ¿No quiere? ¿Es cristiano aquí de la iglesia? Convocamos la asamblea, demostramos bíblicamente, todos presentes, que el adulterio es pecado. Y si no se arrepiente, lo expulsamos. Porque no toleramos eso. Pero si aquí hay rayados y tigres, ¿nos toleramos? No debemos tolerarlo. Oye, les van a los tigres, les van a los rayados del Monterrey. ¿Es cuestión bíblica a quién le deberías ir? ¿Es que es pecado irle a este equipo? No. ¿Nos toleramos? Sí. Están festejando porque metieron gol. Ay, Dios, dame paciencia. Esa tolerancia es válida, es correcta, es aceptable, contribuye a la armonía, pero no la del pecado. Oye, Hernán, pero es que debemos amarnos sobre todas las cosas. Yo no te puedo decir que estás mal. Yo no soy quien para juzgarte. Ya te demostré bíblicamente que sí debes de juzgar con justo juicio. Y además, si hablas de amor, dice la Escritura, no me traje el versículo apuntado, pero si me ayudan es 1 Corintios 11:6. El amor no se deleita en la maldad, sino se goza en la verdad. No puedes decir que amas a alguien y ves que está haciendo las cosas mal. Si dices que lo amas, pero no lo confrontas, mientes. Eso no es amor. Eso es cobardía, no le quieres decir la verdad. El amor no se complace en lo malo.
Dice la Reina Valera 60, no se deleita en la injusticia. Así que ser tolerante es una muestra de amor, pero el amor no se complace en la maldad, ¿verdad? Entonces nosotros no toleramos a los que quieren hacer las cosas injustamente. Pero ¿qué tal si ellos sí toleran eso? Decimos, a ver, somos tolerantes, pero con ellos no. Los de la nueva tolerancia dicen, toleramos a todos menos a los intolerantes, ¿verdad? ¿Qué es un intolerante? Cualquiera que se atreva a decir que una creencia está mal. Nosotros toleramos a todos menos a los que hacen injusticia. ¿Por qué? Porque eso es pecado y no es agradable a los ojos de Dios. Pero, ¿los censuramos por lo que dicen? Si alguien publica en Twitter, ¿el adulterio es lo mejor de mi vida? ¿Hacemos una campaña para destruir su reputación? ¿Lo censuramos? ¿Pedimos que le quiten su cuenta? ¿Porque eso es pecado? Aquí es donde muchos cristianos se equivocan. No hay nada en la Escritura que nos llame a imponer la ley de Dios al mundo. No hay nada en la Escritura que nos dé la autoridad para imponer las cosas de Dios al mundo. No le prohibimos a alguien decir lo que quiera decir. Toleramos eso. Libertad de expresión. Donde ya no se vuelve tolerable es cuando lo llevas a la práctica. Ahí tenemos a la ley, Romanos capítulo 13, el gobierno secular que porta la espada para que refrene la maldad. Pero si alguien dice, Satanás es mi Dios, te tolero. No, vamos a hacer un rito satánico y a matar a alguien. Eso no es tolerable. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien está hablando, no, es que mira que la homosexualidad y el aborto y no sé qué, ¿qué es lo que debemos hacer? Bíblicamente hablando, soportarlo. Tratarlo con respeto. Porque la Biblia dice, Mateo 22, 37 al 40, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, Lucas 6, 27 y 28. Pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. De aquí se deduce algo muy simple, ¿verdad? Tolera aún a tu enemigo. Pero eso no significa que aceptas lo que ellos dicen o lo que ellos hacen. Judas lo pone para mí muy claro al final de su carta. Vamos a Judas 22 y 23, es un solo capítulo. Judas 1, 22 y 23. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Entonces, ¿cómo tratamos a los nuevos tolerantes? Con tolerancia. No la nueva, sino la real. Soportándolo. Respetando su derecho a expresarse. Y explicando lo que es la lógica, lo que es el razonamiento y lo que es la verdad. Mostrándoles que si ellos lo llevan a la práctica, tampoco van a aceptarlo. El ejemplo del banco, el ejemplo del carterista, no lo van a negar, lo van a reconocer, no les va a gustar. Puede que se enojen más, pero estás glorificando a Dios. ¿Me explico? A pesar de que no estamos de acuerdo con los no creyentes, incluso con algunos creyentes, debemos comportarnos sabiamente con ellos, es lo que dice la Escritura. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. Colosenses 4, 5 al 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Fíjate, de forma amena y de buen gusto. Aunque estás en contra de lo que ellos piensan. Aunque no estás de acuerdo con lo que ellos dicen. Los toleras, es decir, soportas lo que están haciendo y yo tengo que hablar de forma amena y de buen gusto. Qué difícil, ¿no? Sobre todo cuando se ponen a gritar.
Qué difícil es no gritar cuando te están gritando, pero no piensas en ti. Dices, ándale, aquí es un caso Pablo, Pedro, es un caso Jesús, fariseos. No, de forma amena y de buen gusto. 1 de Pedro 3, 15 y 16. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Okay? Siempre debo dar respuesta. Dar razón de la esperanza es una respuesta razonable, lógica, que ellos puedan analizar y procesar y decir, ok, ya le entiendo, tal vez no les guste, pero lo hacemos, ¿verdad? Con una conciencia limpia, con respeto. 2 Timoteo 2, 23 al 26. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Fíjate, aún toleramos con esperanza. La esperanza de que Dios le permita entender lo que estoy explicándole. Esta es la manera en que debemos de proceder. A algunos no les va a gustar, ni modo, pero mientras nosotros lo hagamos con respeto, con la esperanza de que Dios le permita entenderlo, de forma amena y de buen gusto, tolerando lo que Él dice, estamos glorificando a Dios, aunque se molesten y quieran golpearnos. ¿Has conocido a alguien con quien estés dialogando y pierde el control? Es muy fácil que tú también lo pierdas. Chécate las redes sociales, cómo se dicen y se desdicen, aún los cristianos que se dicen reformados. Son un vivo ejemplo de la intolerancia. Por eso, cuando le dicen los cristianos, son unos intolerantes, a veces lo dicen, aunque ellos no entienden y tienen un concepto corrupto de la tolerancia, en el sentido verdadero de la tolerancia, acusan justamente a muchos que se dicen cristianos. Tristemente hay cristianos que ven a un homosexual y lo atacan. Oye, ¿sí sabías que tú te ibas a ir al infierno, verdad, por ser así? Dime dónde está lo ameno y buen gusto en eso. Y se sienten orgullosos. Oh, yo vi otra vez un homosexual. No, hombre, le dije, órale, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Maldito pecador. Y lo dicen así como que, yo por la causa de Cristo, yo soy un soldado y sí, me quisieron golpear, pero padezco como buen soldado de Jesucristo. No, por favor, eres lo opuesto. Estás mancillando el nombre de Dios. Estás deshonrándolo. Porque eso no es lo que nos llamó a hacer. Hay ocasiones en las que decir la verdad va a ser todo un conflicto. Me acuerdo mucho en una de las primeras veces que yo me metí en esos conflictos. Una junta de trabajo, salió el tema de la religión. Y yo estaba por dentro, no, porque empezaron a hablar mal. Cuando ¿te acuerdas lo de las Torres Gemelas y el ataque terrorista? Todo el mundo decía, la religión es el problema. La religión crea fanáticos y empezaron a hablar mal. Y yo sabía que no me podía quedar callado. Y ahí estaba mi jefe. Y sí, cuando salí de esa empresa me dijeron que yo no sabía trabajar en equipo. Y le dije, el problema no es la religión, el problema es el fanático. Porque si tú checas el testimonio de Cristo, jamás hizo eso que muchos fanáticos hacen. El cristianismo se basa por la Escritura, no por lo que los cristianos hacen. Tristemente los cristianos hacen cosas muy malas, pero eso no es cristianismo. Eso es lo opuesto, aunque se digan a sí mismos cristianos. Y se armó la polémica y el que quedó mal fui yo. Porque todos estaban de acuerdo que las religiones son malas. Y eso te quita muchos puntos en el ambiente laboral, ¿verdad? Puedes incluso perder el trabajo, porque ya no te ven igual. No te van a tratar igual. Y decía, bueno, tal vez lo que Dios quiere es que ya no esté aquí. Pero esa es la decisión que tenemos que tomar. Fíjate bien, tarde o temprano vas a llegar a esa situación. Es casi inevitable si tú quieres hacer lo correcto. Y tenemos que saber cómo lidiar.
Ellos están seguros de lo que creen, pero no entienden ni se han dado cuenta de todos los problemas que tiene lo que creen, y no les importa. Al que le importe la verdad, la lógica y la razón, constantemente se va a encontrar en esos conflictos. Y más vale que sepamos cómo reaccionar. Entonces hay que tener práctica, ¿verdad? No puede ser tu plática amena de buen gusto si no lo has practicado. ¿Sabes uno de los beneficios de tener varios hermanos? Precisamente eso. ¿Quién tiene al menos un hermano? Levanta la mano, por favor. Ok. ¿Cuántas veces te peleaste con tus hermanos? ¿5 veces? No. ¿Más de 100? Todo, ¿verdad? Yo sé que nuestros papás se enojan, ¿verdad? Y yo me enojo cuando mis hijos pelean. ¿Pero qué aprenden cuando pelean? A lidiar con la emoción que se genera cuando alguien no está de acuerdo contigo. Y no se trata de evitar el pleito, se trata de enseñarles a discutir. ¿Verdad? Lo más fácil para un papá es, ya no se estén peleando. Bueno, ok, pero eso no les va a enseñar cómo van a enfrentar el mundo cuando les cuestionen su fe. Pero cuando entre los hermanos está eso, y los enseñas a lidiar con eso, les estás dando herramientas muy útiles. Pero cuando alguien le diga, es que el cristiano no sé qué. Mira, y empiezas a explicar. Entre los hermanos nos gritamos, algunos hasta se patean, se cachetean, se desgreñan, se traicionan uno al otro. Y eso es una muy buena práctica para conocer la naturaleza humana. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo lidias y toleras esas cosas? Es lo importante de esas experiencias. Y el cristiano debe estar, como decimos acá en México, bien fogueado en esas cosas. Y cuando alguien le diga, es que el cristianismo es una bola de intolerantes, se activa a ti rápido el proceso. Ok, y ya tienes el camino a seguir para que no pierdas la cordura, para que no pierdas el control de ti mismo y te ganches en la emoción, sino para que vayas guiando la conversación. Si entiendes cómo piensa él, puedes empezar a explicarle por qué no estás de acuerdo con él, por qué hay problemas en lo que él cree. Y créeme, Dios hace milagros. Hay personas que están plenamente convencidas de que tienen la razón, y cuando aplicas lo que la Biblia dice y los haces razonar, dicen, caray, no me había dado cuenta, tienes razón. Y aunque no se hacen cristianos, cambian su manera de pensar. Y glorificas a Dios porque ahora se da cuenta que el cristianismo no está lleno de personas con fe ciega, sino con una fe razonable. ¿Se entiende? Así que debemos ser tolerantes en el sentido correcto. Entre nosotros como cristianos y para con el mundo. Entre nosotros no toleramos el pecado. Tampoco toleramos el pecado en el mundo. Si en el trabajo te das cuenta de algo incorrecto, tenemos la obligación de reportarlo. Y eso es muy difícil. ¿Verdad? Pero si no lo reportamos, somos cómplices. Y eso no glorifica a Dios. Reportar lo que estás encontrando glorifica a Dios, aunque te vas a poner a todos en contra tuya. Pero tú tienes que escoger con quién quedas bien, con quién quedas mal. ¿Quedas bien con Dios y mal con tus compañeros? ¿O quedas bien con tus compañeros y mal con Dios? Pero ten por seguro, con alguien vas a quedar mal. No puedes quedar bien con todos. Tú escoges con quién. Y escoge sabiamente. ¿Cuántas personas no deberían estar ya contigo porque les debiste haber dicho la verdad hace mucho? ¿Cuántas cosas debiste haberle dicho a otros y decidiste no hacerlo en aras de la paz? Es complejo, ¿verdad? Pero si entre nosotros, aquí, practicamos la tolerancia y el diálogo, cuando vayamos afuera, vamos a estar más preparados. Entonces, esta serie de temas que vamos a estar viendo tienen ese propósito. ¿Cómo hacemos lo que la Biblia dice que para todos es muy difícil, para ir a empezar a entender y a aplicar de a poco, cada vez más, cómo debemos lidiar con las personas que nos rodean, tristemente incluso
con muchos que se dicen cristianos que no han entendido el problema de las doctrinas que abrazan y aceptan. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cuántos de aquí ya les han dicho herejes? Levante la mano, quiero saber. Un poquito todavía. Algo estás haciendo mal entonces. Dicen, no me consta, pero lo leí, que Spurgeon, cuando tenía algunos discípulos que les enseñaba a ir a evangelizar, los mandaba a algún pueblo y cuando regresaban les hacía esta pregunta: ¿cuántos enemigos ganaste? No cuántas almas ganaste, como algunos dirían, ¿verdad? ¿Cuántos enemigos ganaste? Y le decía, no, pues ninguno. Predicaste mal, veíaslo otra vez. O sea, lo que quería que fueras a pelear. No, cuando dices la verdad, te vas a generar enemigos. ¿Verdad? Entonces no nos debemos de deprimir o sentir tristes cuando decimos, oye, es que me meto en cada cosa, porque no soy normal. Digo, muchas veces sí hacemos las cosas mal, nos metemos en problemas que no debimos habernos metido. El punto es ir corrigiéndolo, no evitarlos, sino hacerlo apropiadamente. Pero ninguno de nosotros evita el conflicto. Pidámosle a Dios eso, el valor para decir la verdad y la capacidad de hacerlo de la manera correcta, de manera que aunque se molesten, glorifiquemos a Dios. Que vamos a orar, Señor, concédenos, Padre, según tus misericordias y tu soberana voluntad, la capacidad, la preparación, las circunstancias, para poder decir la verdad de la manera correcta. Sabemos, Señor, que es muy difícil para nosotros controlar nuestras emociones. Por eso acudimos a ti, Señor, porque tú eres quien nos da la capacidad de hacerlo, de forma gradual, pero queremos saber y ver, tener la evidencia de que estamos creciendo. Ayúdenos a entender, Señor, la forma en que el mundo razona o deja de razonar, para poder estar preparados cuando se nos pida, se nos demande razón de lo que creemos, de lo que esperamos. Enséñanos a tener dominio propio, a no arrastrarnos por los gritos, los pleitos, las discusiones, sino estar conscientes y alertas de aprovechar las oportunidades en las que podemos glorificar tu nombre. Enséñanos a evitar problemas innecesarios, a evitar, como dice tu palabra, discusiones insensatas que solo llevan a pleitos. Ayúdanos a ver cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar, cuándo dijimos suficiente y cuándo aún falta más por decir. No hay forma de anticiparnos esas cosas, pero tu Espíritu Santo en nosotros nos guiará, nos indicará. Señor, toma control de nosotros. Que seas tú quien hable a través de nosotros y no nuestra carne o nuestras buenas ideas, nuestras buenas intenciones. No queremos hacer lo que consideramos correcto. Queremos hacer lo que tú dices que es correcto. Enséñanos, Padre, a aceptar el pago que corresponde, muchas veces de impopularidad, de rechazo, a veces incluso maltrato. Enséñanos, Padre, a padecer justamente. Como dice tu palabra, si hemos de padecer, que sea por hacer lo correcto, que ninguno de nosotros padezca por hacer lo injusto. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, a discernir, a tratar con amor bíblico a nuestros enemigos, aquellos que hablan mal de nosotros, que nos ofenden, que nos quieren avergonzar. Enséñanos, Padre, a responder con firmeza, sin importar la presión, a responder con la frente en alto, porque hacemos buen uso de tu palabra, como dice Pablo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que hace buen uso de la palabra de verdad. Queremos, Señor, que se diga de nosotros como se dijo de tus apóstoles: gente indocta,
que se ve que ha estado con Jesús. Que la gloria sea tuya, Señor, en todo lo que hagamos. Y si nos equivocamos, permítenos enmendar el daño, mostrar arrepentimiento y glorificar tu nombre aún en medio de nuestro error. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo, tenemos después de cada predicación, que hay personas que siguen llegando nuevos y por esas experiencias que hemos tenido recientemente, los cristianos a veces se incomodan cuando hay preguntas. Cuando alguien está hablando y alguien dice, oye, yo quiero preguntar, muchas veces lo ven como una ofensa, porque hace poquito nos pasó. Estamos ahí, está alguien exponiendo, yo levanto la mano y quiero preguntar, cuestionar, poner en duda lo que está diciendo y luego las miradas de que, ¿cómo te atreves? Nosotros no vemos las cosas así. Es bíblico que demos razón de lo que estamos enseñando. Y precisamente después de cada predicación, damos la oportunidad, 15 minutos. Antes, ¿se acuerdan cuando nos íbamos hasta 2 horas de preguntas y respuestas? Los que preguntaban felices, los que estaban aquí, tolerantes. Lo redujimos a 15 minutos por respeto a todos los que están aquí, ¿ve? Y por eso tenemos una sesión de preguntas y respuestas cada 2 semanas. Ya la pasamos este martes pasado. Dedicamos 1 hora y media a responder preguntas. El próximo martes no toca, sino hasta el siguiente. Así que si no nos alcanza el tiempo de hoy, los 15 minutos de hoy, pueden aprovechar la sesión dentro de 2 semanas. Las preguntas deben de ser con respecto al tema que estamos viendo, ¿verdad? Si alguna pregunta no tiene que ver con el tema, la voy a pasar al final. Si queda tiempo, me esforzaré por responderla, aunque no tenga que ver con el tema de hoy. Pero si hay suficientes preguntas, voy a descartar las que no son del tema de hoy para responder las que son respecto al tema. Para preguntar, ahí está el código QR para que te agregues a nuestro grupo de WhatsApp, donde se hacen las preguntas. Dicen, ay, qué tecnológicos. No, si pasamos el micrófono ya no estamos con las restricciones de COVID. Y fíjate, algunos han dicho, oye, así está mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dan el micrófono a alguien y que formule su pregunta o que le escriba? ¡Ay, gritan, que le escriba! Como que es mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, bueno, si estás en el grupo de WhatsApp ya, escribes tu pregunta en el grupo y me llega aquí directamente y se responden en el orden en el que llegan. Si no estás en este grupo de WhatsApp, porque nada más se agregan los que han venido aquí, cuando están los códigos QR, bueno, por medio de las redes sociales se transmite por medio de Facebook y por medio de YouTube. En Facebook puedes hacer tus comentarios y nuestros hermanos de multimedia canalizan tu pregunta tal cual, no la parafrasean ni la interpretan, tal cual, copy-paste y la pasan a este grupo. Solo respondemos mientras estamos en vivo, porque me ha tocado ver notificaciones de 2 horas después de que se acabó la predicación y alguien hace su pregunta, pues ya no estamos monitoreándolas. Las preguntas son mientras estamos en vivo. Recuerden que se transmite también por BC Online nuestras reuniones desfasadas. Nuestra reunión de hoy, domingo 18 de abril del 2021, se va a transmitir hasta el próximo martes 20. Y cuando lleguemos a la sesión de preguntas allá, pues ya no vamos a estar atendiéndolas porque ya pasaron varios días. Si quieres conectarte directamente, entra a la página de Facebook, Iglesia Árbol Plantado, le das me gusta y te va a notificar. Nuestro canal de YouTube, youtube.com/árbol plantado, y ahí está, le das me gusta, activas la campanita, te llegan las notificaciones. Muy bien, empiezo a leer las preguntas que tengo. El tiempo corre hasta que empiezo a leer la primera, ¿verdad? Primer pregunta, Irving Castro, ¿existirá legitimidad cuando el Estado censura religiones cuyas prácticas dañen la integridad física de los feligreses, como el caso de Rusia con los testigos de Jehová, transfusiones de sangre? Dice, espada de 2 filos. Pues mira, es algo complejo determinar en qué tipo de circunstancias el gobierno debe intervenir. Bíblicamente sabemos que el gobierno tiene la espada y la iglesia las llaves del reino. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ese tema? Las llaves del reino implica que la iglesia reconoce a los que son salvos y a los que no, ¿verdad? Con la membresía de la iglesia. Y todo lo que tiene que ver con la enseñanza bíblica y el orden bíblico en una congregación no corresponde al control del gobierno. Y viceversa, ¿verdad? La iglesia no está llamada a hacer leyes o a gestionar políticas. Entonces, cuando vemos que el gobierno intenta censurar
algo religioso, en este caso menciona Irving con los testigos de Jehová, porque impiden la transfusión de sangre que puede generar un daño, me parece que aunque está interviniendo en un asunto religioso, está procurando el bienestar humano. Y me parece que ese tipo de circunstancias puede ser válidas cuando alguna creencia religiosa en particular atenta o dificulta la impartición de justicia o la completa, el que una persona esté salvaguardada, ¿verdad?, con respecto a su salud y a su integridad. Me parece que es válido que la espada, el gobierno intervenga para que se haga justicia y para que se mantenga el valor de la vida. Cuando los testigos de Jehová impiden las transfusiones de sangre, puede perder la vida esa persona que no recibe sangre, lo que implicaría en quitarle la vida a una persona con la imagen de Dios. Y me parece que en este caso en particular es justificable que el gobierno intervenga, aunque sea parte de una creencia religiosa. Pero habría que examinar, o sea, no puede ser algo genérico, hay que examinar cada caso y determinar si efectivamente contribuye al bien de la humanidad o no. Siguiente, María Concepción Martínez. Buen día. Entonces, un padre de familia, si su hijo se porta mal y el hijo le dice al padre que no tiene derecho de juzgarlo, bueno, habría que entender el contexto, ¿verdad? Si está juzgándolo, bíblicamente tiene que haber un justo juicio. Todos juzgamos mucho, incluso prejuzgamos, somos prejuiciosos. Por la apariencia de una persona juzgamos qué tipo de persona es, ¿verdad? Por eso es muy peligroso los prejuicios. A veces vas en la calle y ves a alguien que tiene ropa como de pandillero y el sabio ve el peligro y huye, dice un proverbio, ¿verdad? Y te cambias de banqueta disimuladamente, no vayas a ofenderlo y entonces es peor, ¿verdad? Pero luego ves a alguien bien vestido y trajeado y te roba. Y dices, y mientras te roban viene el pandillero y te ayuda. Perdóname, Señor. ¿Me explico? Todos debemos juzgar, pero el juicio debe ser justo y la apariencia no necesariamente indica que porque tiene gustos así realmente es un maleante. Entonces, cuando hablamos de padres juzgando a los hijos, tenemos que hablar de un justo juicio. Porque hay padres, como todo ser humano, que podemos juzgar incorrectamente a nuestros hijos. Y nuestros hijos, en ese sentido, bíblicamente hablando, podrían decir ese juicio es incorrecto. Y la Biblia dice que los hijos deben sujetarse a los padres, ¿verdad? Obedecerlos. Pero la cláusula genérica, universal para todos, es que nos sujetamos primero a Dios, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces puede haber circunstancias en las que los padres están juzgando incorrectamente y los hijos pueden hacerlo visible, decir este juicio es incorrecto porque la Biblia nos dice que el juicio debe ser justo. Pero el padre y todo ser humano, bíblicamente hablando, tiene la capacidad y muchas veces la obligación de juzgar a sus hijos, a sus hermanos, a sus cónyuges, a los miembros de la iglesia, a todos para discernir qué es bueno y qué es malo. Siguiente, dice Carlos, ¿cómo podemos relacionar 1 Corintios 5:12 con el hecho de tener que hablar con la verdad a los no creyentes en cuanto a su pecado? Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Gracias por poner el versículo, simplifica las cosas. Sí, mira, cuando dice Pablo que juzgamos a los de adentro y no a los de afuera, implica cuando tú ejerces la disciplina. Por eso decía yo, no tenemos ningún llamado bíblico a imponer las cosas de Dios al mundo. Cuando decimos, nosotros juzgamos a los de adentro, es porque si veo que mi hermano peca, voy y lo hablo con él personalmente. Y inicia este proceso, que si no se arrepiente, termina expulsado. Hicimos justicia en este caso, pero no puedo hacer eso con el mundo, puesto que el mundo en ningún momento ha sido nacido de nuevo, ni regenerado, ni su mente ha sido transformada, etcétera, etcétera, de manera que no tendría sentido confrontarlo con la palabra de Dios buscando hacer justicia. Para eso Dios instituyó la ley, ¿verdad?, el gobierno secular, y acudimos a las instancias gubernamentales para que se haga justicia. La iglesia no tiene autoridad sobre el mundo. Entonces, cuando Pablo dice que no debemos juzgar a los de afuera, implica que simplemente toleramos las cosas que hacen, pero no las aceptamos, las reportamos a las autoridades, pero nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre ellos. Así que los cristianos tenemos que asegurarnos que tenemos que usar las instancias correctas. Un cristiano que va y trata de, no confrontar el pecado, porque eso sí lo podemos hacer, ¿verdad?
Pero cuando tratamos de imponer un juicio sobre los de afuera, un castigo, una pena que no corresponde con el mundo, estamos haciendo algo totalmente incorrecto. Entonces ahí tenemos que entender que la iglesia no está para hacer justicia en el mundo. Para eso está el gobierno. Se supone que lo deben de hacer, ¿verdad? A él le rendirán cuentas. Siguiente, Javier Segura. Dentro de todo este concepto, lo primero debería ser conocer a Dios por medio de su gracia y posterior conocer la vida correcta. Creo que como cristianos buscamos primero corregir el mal camino sin buscar primero el nuevo nacimiento. Bueno, eso es lo que vimos el tema anterior, por eso hablamos de la vocación. Primero nosotros, primero glorificamos a Dios con nuestras vidas y luego nos preparamos para dar razón a los de afuera y señalar los errores en los que está afuera. No es un llamado a ir a buscar dónde estás mal y descuidar tu vida. Por eso primero estudiamos todo lo que tiene que ver con santidad, con la responsabilidad que tenemos de glorificar a Dios para que las áreas inconsistentes en tu vida te pongas a trabajarlas, para que cuando hables con ellos sobre la lógica y el razonamiento, no vengas a refutarte tú mismo diciendo, hay mucha lógica, ¿y por qué haces eso? Tú mismo quedas mal, ¿verdad? Si te enfocas en tu vida, primero, la santidad que corresponde a todo cristiano, entonces, cuando hables de lógica, razonamiento, van a encontrar congruencia para contigo. Por eso nunca debemos descuidarnos de nuestra vida de santidad, es lo primero. Siguiente, dice Carlos, ¿cómo podemos aplicar la disciplina de Mateo 18 a creyentes que no pertenecen a la misma congregación? No vas a poder hacer el proceso completo, pero la responsabilidad primera va a ser hasta quizás notificarlos a sus autoridades, o sea, hasta el tercer paso. Lo confrontas individualmente, porque ahí no se requiere que pertenezcas a la misma iglesia, se requiere que pertenezcan al mismo reino, al reino de Dios, ¿verdad? Si tu hermano peca, es tu hermano, aunque se congrega en otra parte, y lo amas, vas y le dices la verdad. No hace caso, llevas testigos. El tercer paso ya no lo vas a llevar a tu congregación a la asamblea, porque él está en otra congregación, pero tienes que acudir a sus dirigentes y decirles, esta es la situación, ya hicimos este proceso y no reconoce el pecado. Y ellos decidirán cómo proceden. Si es una iglesia bíblica, tomará el proceso en propias manos y lo aplicará al pie de la letra. Si es una iglesia no bíblica que piensan, como nos dijeron ya una vez, eso nomás pasa en las iglesias ideales, pues hasta ahí llegas, ¿verdad? Porque no van a hacer nada más. Y ni modo, una cabra loca va a andar ahí y ni cuenta se dan. Pero hasta ahí llegarías. Tú no puedes ir a la otra iglesia y expulsarlo de esa iglesia porque nada que ver. Siguiente, Juan Villarreal. El profeta Elías se burló sarcásticamente de los profetas de Baal. ¿Estuvo mal? Pues mira, entiendo perfectamente a Elías y me identifico mucho con él. Y puede haber circunstancias como las de Elías en las que es válido. ¿Se acuerdan del el argumento ad absurdum? Ad absurdum es tomar un razonamiento, un argumento y mostrar lo absurdo que es. Y a veces al mostrar lo absurdo que es, se vuelve risible. Y esa forma de argumentación puede ser válida en algunos puntos. Los proverbios dicen que le debes responder al necio como merece. Pero también dice que no te pongas a pelear con el necio porque estás siendo igual de necio tú. Estoy parafraseando los proverbios. Entonces habrá momentos en los que podrías aplicar el ad absurdum y llevarlo a un extremo que puede ser risible para mostrar tu punto, y en otras ocasiones no sería correcto. Burlarte sarcásticamente es pecado, así de simple. No creo que lo de Elías sea una burla sarcástica, es más bien llevar la conclusión lógica a lo que están haciendo y lo risible que resulta, pero hay que tener mucho cuidado. Bíblicamente podemos concluir que habrá razones o circunstancias válidas, pero no siempre. Siguiente, dice Gledson Araujo. Hola, Pastor Hernán. Dios bendiga a la familia de Árbol Plantado. Un saludo desde Bilbao, España. Gracias. Dice, participo de algunas reuniones donde siempre escuchamos a la voz de Dios para tomar decisiones y veo que en la hora de compartir lo que Dios habló, cada uno tiene una versión diferente. Y hay un responsable que va apuntando todo y luego si hace un desglose para llegar a un resultado final y hasta algunos días los toleraba. Pero viendo la soberanía de Dios, ¿será que lo que hacen es como echa una mano Dios? Es como Dios les da palabras diferentes de cada uno y luego tenemos que romper cabezas para ver la voluntad de Dios. ¿Podría darme un consejo en esta situación? Sí, mira, eso se parece mucho a la lectio divina, la idea de que Dios te va a hablar si te concentras lo suficiente. Abres la Biblia,
Bueno, primero cierras los ojos y buscas, le pides a Dios que te hable, hablas la Biblia, pones el dedo en un versículo, lo lees y es lo que Dios te dice. Esa es una forma. La otra forma es, lee un versículo y medítalo a ver si para ti significa algo, a ver si Dios te da algo de ese versículo. Pero si te fijas, al momento en que haces eso, te despegas de la Escritura y llevas tu imaginación o tus sentimientos a ver qué Dios me está diciendo. Si alguien quiere hacer eso, tiene que asegurarse que todas las ideas que llegaron sean bíblicas. Y en ningún momento significa que Dios está dándoles todas las ideas para que encuentren una. La Biblia tiene una sola interpretación. Puede tener muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. ¿Por qué decimos eso? Porque eso es característico del lenguaje. Cuando yo te estoy diciendo algo, las palabras que estoy usando es para que tú interpretes algo en particular, no para que interpretes lo que tú quieras, no tendría sentido. Y cuando Dios inspira la Escritura, hay una intención de Dios que está comunicando particularmente. Entonces, cuando tratan de hacer ese tipo de ejercicios, donde cada uno busca la voluntad de Dios y se pone a buscar, a orar de forma sensorial, sentimental, determinarlo, pues para mí me parece que no tiene sentido. Pero si lo hacen, fíltrenlo todo con la Escritura. Cualquier idea, cosa que no provenga de la Escritura, debe ser desechada. Siguiente, Pedro Lozano, pastor, Dios lo bendiga. Gracias. Dice, mi pregunta será, ¿qué le han cambiado el nombre a la tolerancia de los falsos maestros por la palabra ecumenismo? Porque esta manera de pensar, aceptar y respetar toda forma de pensamiento, doctrina y religión. Gracias, pastor Hernán, excelente prédica, felicidades. Gracias. El ecumenismo viene del relativismo, ¿verdad? Si todo es relativo y no existe la verdad absoluta, entonces todas las religiones son igualmente válidas o verdaderas. El ecumenismo, esta idea de tener comunión con religiones que profesan todas cosas totalmente distintas. Por ejemplo, la Escritura dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestros amigos católicos romanos dicen María es corredentora con Cristo. Aquí ya tenemos un problema, ¿verdad? La Escritura dice que está establecido que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Y los amigos católicos romanos dicen que te vas al purgatorio y ahí te puedes salvar. Hay otra contradicción. Entonces, no puede ser que estemos aceptando la doctrina de la Iglesia Católica Romana como algo igualmente verdadero en nombre del amor. Eso es claramente contrario a la Escritura. Siguiente, Francisco Vázquez. Buenas tardes, pastor Hernán. ¿La nueva tolerancia con respecto a las creencias de las distintas religiones sería un ejemplo de ecumenismo? La pregunta está relacionada. Sí, sí es un ejemplo, ¿verdad? Siguiente, Wilberton 17. Pastor, saludos desde Puerto Rico. Si puede explicar el versículo que no juzgues o serás juzgado y el versículo que dice que sí juzgues. Gracias. Ya lo expliqué brevemente, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado. Dice, primero quita la viga en tu ojo antes de quitar la paja en el ojo de tu hermano. Está hablando de un juicio hipócrita. Cuando tú eres culpable de lo mismo que lo acusas y aún así te portas como si tú fueras justo. Ese es el juicio inválido, incorrecto. Nunca se debe juzgar así. Cuando dice juzgad con justo juicio, se requiere analizar la evidencia, ¿verdad? Escuchar las versiones y luego bíblicamente llegar a una conclusión. Ese juicio es correcto. Incluso el apóstol Pablo dice que aún juzgaremos a los propios ángeles. No hay nadie entre ustedes que juzgue cuando presenta el caso de dos cristianos peleándose ante los tribunales del mundo. Dice que no hay nadie entre ustedes que juzgue, que determine cuál de los dos está mal, por qué ir a los tribunales, si en la iglesia debería haber personas con la capacidad de usar la Escritura y determinar quién está mal, y lo hace como dejando ver que es vergonzoso que nadie en la iglesia haya podido juzgar eso. Así que debemos de juzgar con justo juicio y nunca de manera hipócrita. Siguiente, Mayera La Rosa, pastor, ¿qué sucede cuando muere un perrito? ¿Lo volveremos a ver? Bueno, la voy a dejar para el final si hay tiempo. Siguiente, buenas tardes. Dice, no alcanzo a ver cuál es el nombre. Ayer tomé un taxi, cuando me subo el taxista me dice que no me veía porque estaba viendo una muchacha riéndose. Y sentí decirle que estaba mal, pero no lo hice, solo cambié el tema. En esta situación se podría decir que me acobardé y no glorifiqué a Dios al no confrontar el pecado en esa situación. No necesariamente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, estamos en una conversación con alguien del mundo, muchas cosas de las que diga van a ser incorrectas. Nunca podrías tener una plática con alguien si tienes que señalar cada cosa incorrecta que dicen. Sobre todo en nuestro contexto. Aquí hablar con maldiciones o palabras malsonantes es lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? Imagínate que empiecen a hablar, que no sé qué,
y tú quieres decir, espera, es que esa palabra no es correcta. No, es que eso que dijiste no edifica. Y que pusieras a decirle cada cosa que está diciendo, jamás vas a poder ser luz en las tinieblas. Entonces, no estamos llamados a decir todo lo que está mal en el mundo. Vamos a ver más adelante que dice que debemos aprovechar el momento oportuno, ¿verdad? Cuando se presenta la oportunidad y puedes sacar el tema, lo aprovechas para hacerle ver que está en pecado y necesita un Salvador. No se trata de decirle a todo mundo lo que está haciendo mal. Entonces habrá muchas circunstancias, como es la del taxi, en la que tú vas a poder tomar una decisión. Acaba de decir eso, bueno, sabes que eso es normal en el mundo y hasta se sienten orgullosos, ¿verdad? Quizás si tú sientes una especie de cargo en la conciencia y el taxista se presta, puedes empezar a hablar de cosas más interesantes. Oye, ¿qué pasa después de que te mueres? Esa pregunta siempre apasiona a los que hablan y les gusta. Decir, no, que yo creo que reencarnas, y aprovechas para hablarle de la verdad bíblica, por si Dios le concede entenderla. Pero hay que dejar en claro, no estamos llamados a señalar los errores en todas las personas que conozcas o que escuches. Siguiente, no, ya no, ¿verdad? Me emocioné. Quedaron 1, 2, bueno, es la misma persona, ¿verdad? 3 preguntas. Bueno, lo siento, no alcanzamos. Pero si en 2 semanas entras a la sesión, con gusto me esfuerzo por responderlas. Es todo. Muchas gracias a todos por su atención.